¿de qué tema podría llegar a hablar? El primer tema que yo trataría es, lo haría casi como 4 temas. Y luego, si queréis, entramos en materia y decimos, este nos interesa más, este nos parece que no nos interesa, y entonces pues uno los dejamos y otros los cogemos. El tema principal para mí es simplemente la crisis existencial. Es decir, es cuando llega la vida por el mundo, llega aquí, cuando va pasando el tiempo, lo que hace es plantearse de, bueno, ¿a qué he venido aquí? ¿Qué secreto hay detrás de la vida? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de todo este juego? Cuando uno es pequeño simplemente se deja llevar por la familia, por las circunstancias, y no le da importancia, es decir, si está en la familia, está en la familia, si está en el colegio, está en el colegio, y todo es, digamos, novedoso. Entonces ahí no pasa nada. Cuando llega la etapa de la adolescencia, las personas empiezan a plantearse algunos interrogantes. ¿De qué viviré? Y el interrogante es decir, ¿a qué te vas a dedicar cuando seas grande? Y otras veces la propia persona empieza a plantearse cuestiones como ¿existirá la muerte? Es decir, cuando la gente se hace mayor, se muere y ya está. Y empiezan a venir preguntas existenciales. Esto sería casi la primera crisis que suele tener la gente, que solemos tener todos. Digamos que a mí me cogió, como a mucha gente, en la etapa de la adolescencia, la etapa, digamos, filosófica. Es decir, voy a intentar adentrarme en otras culturas. Uno es hijo de una cultura que diríamos que es la que había en aquel tiempo, que es el catolicismo. Entonces el catolicismo aquí durante un tiempo dejó un sustrato, digamos, de trascendencia. Como uno lo veía que estaba la Semana Santa, estaban las Navidades, estaban más o menos las fechas consagradas, pues no se preocupaba de lo trascendente. Y el acto de rebeldía está cuando alguien viviendo aquí en Occidente, que hay una espiritualidad, digamos, cercana a todos, conocidas por todos, empieza a ver que en otros lugares también tienen algún otro tipo de espiritualidad. En este caso, a mí me entró por la vía del budismo. Suele venir aquello de que está uno haciendo artes marciales y de, bueno, pues acompañando a las artes marciales pues se suele hacer meditación. La imagen aquella que se suele tener del monje budista, pues que está meditando y de pensando en practicar artes marciales, sobre todo en lo que es la filosofía esta china, del Tao, y también la filosofía zen con las artes marciales tipo karate, etc. Cuando uno va entrando en las técnicas de meditación, se da cuenta de que al principio la gente lo que busca es la serenidad mental. Hasta ahí se consigue una cierta paz, pero la mente continúa funcionando. No hay quien lo pare. Distanciarse de los pensamientos, pero pararlos, no se paran los pensamientos. Lo que podéis intentarlo es como intentar parar el sonido ambiente, aunque uno esté en la naturaleza. Siempre hay algo, estará el viento, estarán los pájaros, estará el río, y si no está en la ciudad, es muy difícil encontrar el silencio absoluto. Porque siempre están los coches o está la gente subiendo, entrando, hablando. Inclusive cuando la gente está a solas, más que silencio, hay un gran ruido interior en la cabeza. Es decir, suelen estar los pensamientos y una actitud casi de zumbido mental. No se sabe exactamente qué es. Para parar ese zumbido mental, lo que hace la gente es encender la televisión o encender la radio, para que le produzca una cierta sensación, primero de compañía y segundo de alivio a su propio parloteo mental. Entonces, mucha gente intentó entrar en el mundo de la meditación para distanciarse o deshipnotizarse de los pensamientos, para ser como si fuéramos propietarios de sus propios pensamientos. Pero a nada que entremos en las técnicas de meditación os daréis cuenta de que ser propietario de los pensamientos es muy difícil. Si queréis, pues, digamos de que uno entró por el mundo de la meditación, estaban esas meditaciones de carácter más de serenidad mental, pero dado de que uno también tiene una historia previa, como tiene la mayoría de la gente cuando son pequeños, tiene experiencias aquellas que diríamos de fuera del cuerpo físico, sin saber exactamente qué es lo que ocurría. Que la gente le daría un desdoblamiento astral, un viaje astral, es decir, es verse a sí mismo desde por encima de la cama, entonces, ciertas cosas, aunque la gente diga, es que no hay trascendencia, bueno, la gente puede contar lo que quiera, pero cuando de pequeño uno ya se ha visto fuera del cuerpo, ya ha podido deambular por el pasillo de casa y ha podido ver su propia silueta desprendiendo luz, pues entonces eso ya no tiene sentido. También están las experiencias, digamos, de la capacidad de visión, de que a los niños se les decir que esto no existe, no, aunque los niños ven
figuras en tus casas, en seres que deambulan. Era lo clásico de decir los fantasmas no existen, pero aunque no existen, las películas siempre suelen poner imágenes de fantasmagóricas, como sábanas que deambulan y cosas, y si veis más adelante, está dentro de la imaginería, pero más que de la imaginería de algún tipo de realidad. Algo hay en la sociedad que nos dice, esto no existe, pero como dicen, a ver las haylas. Entonces estaría esa parte de entrarse en el mundo interior a través de las filosofías orientales, sería entrando por la meditación. Luego más tarde uno empieza también a plantearse unas cosas. Esto como lo llevo yo a la práctica, más allá del conocimiento, y es practicando, es decir, y las fases más sencillas es por ejemplo haciendo ejercicios de yoga, buscando la relajación, a través de la relajación, las posturas y demás. Yo en principio era un poco reacio a hacer posturas de meditación, más que posturas de yoga, es decir, porque no le encontraba el sentido práctico. Digo, para hacer deporte, porque tengo, como hombre, tengo cualquier deporte de acción, que notas un deporte sedento, es decir, el yoga es más que la hatha yoga, posturas, calma. Entonces para los hombres veréis que muy pocos hombres dan a sesiones de yoga, pero siempre irán a clases de karate o irán a deportes más de acción que deportes serios. Sin embargo, en Oriente eso no es así. Es decir, algo ocurre dentro del yoga que no es el yoga físico de las posturas. Esto lo digo para situar. Para con el paso del tiempo, luego ya si queréis que os montamos algunas cosas, me encuentro inmerso en un proceso. Es decir, no me lo esperaba, uno hace un viaje como si dijéramos a la filosofía oriental, y cuando vuelvo otra vez a su propia tierra, resulta que han desmantelado las creencias locales. Es decir, han desmantelado lo que era normal, que era el catolicismo, lo han desmantelado. Es decir, ha venido ese aire de renovación del laicismo, no se sabe si como revancha a la guerra, digamos, civil, o porque había gente que tenía cosas pendientes, o porque el ciclo, digamos, de dominación, de adoctrinamiento del catolicismo había llegado a su fin. Pero lo cierto es que cuando en los años 80 uno retorna a decir, bueno, pues ahora estoy en casa, intento más o menos estar en un entorno conocido, se da cuenta de que ya las iglesias no dan a nadie, y se empieza a cuestionar todos los elementos religiosos. Todo. De tal forma de que hasta las fechas ya lo están retirando, y dentro de poco el calendario no será un calendario con referencias litúrgicas, sino que será 1, 2, 3, el día del cáncer, el día del maltrato, el día del sufrimiento infantil, o el día de la paz, es decir, le darán otra versión. Pero me encontré de que antes ya había conocido en algunos lugares formas de practicar tanto meditación como sensitivas. Y se empezó a colar un poquitito la inquietud de alguna gente, que era que la gente le empezaban a llegar libros sobre regresiones. Es decir, se dio como una moda en los años más o menos 80-90 de un libro que era más allá de la vida, o la vida después de la vida, o alguna cosa así, que contaban aquellas experiencias de que, digamos, de las personas que habían tenido un accidente, una especie de marcharse y retornar, la experiencia del túnel, de ver la luz, y que vieron los parientes y dicen, no, vuélvete para atrás, no es tu tiempo. Entonces aquello fue como un tiro. Pero aquello fue un tiempo. Aquí nos tocó aquella moda, era como si todo empezara. Parecía sorprendente, pero en el fondo la espiritualidad de la gente ya tenía respuesta. Es decir, bien, si somos buenos, nos vamos al cielo y existe más allá. Porque existía una creencia. La creencia general, la creencia, digamos, de que la gente cuando deja su cuerpo, cuando fallece, tiene continuidad. A partir de que se edita ese libro, más adelante se editaron otros libros de algunos psicólogos, algunos como otros tiempos, otros maestros, una cosa palestina, muchos maestros, que hacía referencia a algunas personas, a algunos niños o alguien que recordaba tiempos pasados, cuando eran pequeños, que se habían visto en otro pueblo, que fueron a ver a sus hijas, y bueno, es decir, vieron a su antiguo marido, lo que fuera, es decir, esas leyendas que se contaban para entonces, y eso empezó a suscitar en los años 80-90 un poquitito la curiosidad en algunas personas. Y empezaba lo que sería la crisis religiosa aquí en España y también en Occidente, los que la sufren de alguna manera, pero muchas personas empezamos a introducirnos en lo que sería el orientalismo, a través de la meditación, a través del yoga. No habían entrado todavía lo que ahora son los múltiples cursillos que llegaron con la New Way. La New Way llegó un poquitito a posteriori, es decir, estas modas de hacer cursillos por todo, los fines de semana y demás, esto no, esto llegó con el divorcio. Es decir, cuando llega el divorcio,
llegan las crisis existenciales y se empiezan a sentir vacíos. En Estados Unidos hay la preponderancia esa, si dijéramos, de la autosuperación, y entonces se hacen cursos para todo, para vender superbares en las casas, para vender de todo, y nos digo, la última moda eso de los supersex, pues bueno, y ahora que llega San Valentín, supongo que en ese estilo se empezaron también a imponer lo que serían los cursos de control mental, el método Silva y demás. Algunas personas empezaban a experimentar con lo que llamarían la capacidad de visión. La capacidad de visión es que, aparte de los ojos físicos que ven la realidad tridimensional, se puede activar una capacidad de visión interna, como una de ellos dirían la visión mental o una visión, digamos, interior. Sin embargo, en Oriente eso existe como disciplina. Para algunos sería la activación del tercer ojo y el acceso a la clarividencia. Bien, esto lo hago para situar, si hago un poco de cronología para los que no nos conozcamos, los que es lo mismo, cuando la luz nos cuenta siempre la misma historia para introducirla, pero es la manera de decir de dónde vienen las cosas, ¿no? Y dónde están ahora las cosas. Ahora para mí las cosas están en un mundo de fantasía, es decir, en un mundo totalmente irreal. Antes había un concepto en Oriente que era Maya. Estamos en el mundo de Maya, en el mundo de la ilusión, y todos digan, sí, bueno, todo es ilusorio, todo es pasajero, por lo tanto es Maya. No, yo actualmente me encuentro en un mundo que no entiendo para nada, no sé dónde estoy totalmente perdido, pero si yo estoy perdido, como veo al mundo, es mucho más perdido. Es como si dijéramos el mundo al revés, ¿sí? Y por eso os hago la introducción. Porque cuando uno empieza a ver cómo va el juego, empieza a mirar detrás de las bambalinas. Es decir, empieza a ver que estamos aquí en el mundo físico, todo el mundo, y más ahora en la crisis, quiere lo material, lo inmediato, quiere el trabajo, quiere tener la economía solventada y quiere una estabilidad emocional. Y quisiera saber también muchas más cosas. Por eso está Internet, que es un gran foro, digamos, de información, pero de información y de sobreinformación. Y ahora veréis que Internet está replegándose. Van a empezar a cerrar webs y van a empezar a perseguir cualquier persona libre pensadora. También, dentro de poco esto será el gran hermano, es aquello de darle manga ancha para que se descubran, que luego iremos a por ellos. La mejor manera de cazar a la gente es que se descubran. ¿Una caza de brujas? Posiblemente se haya iniciado una caza de brujas a una magnitud inimaginable para buscar seres de luz. Es decir, no será caza de brujas, sino seres de conciencia más o menos despierta. Hemos llegado a una gran crisis existencial, pero de una magnitud que no diría no tan solo terrestre, sino casi cósmica. Por eso digo que uno ya está casi más en una película de ciencia ficción que una parte de realidad. Pero empiezo por la parte de tocar de esa tierra, cómo se va desarrollando. Es como cuando uno ve un gran edificio, no cree que pueda ser tan alto, pero todo empezó por hacer unos cimientos. Entonces, poco a poco, yo empecé a practicar técnicas que algunos ya habéis practicado, posturas de yoga, respiración y demás, y cosas que tienen que ver con el mundo emocional, con las canciones y bueno, con esa sensación del bhakti yoga, de estar abierto a todo. Pero ocurrió con algunas personas cercanas que nos conocíamos de antes que dicen, oye, ¿por qué no nos juntamos un grupito y esto lo practicamos en intimidad? Yo, claro, como yo lo vivía en circuito cerrado, había trabajado técnicas que llamamos de energetización, es decir, que las células no simplemente como una parte física, sino como una energía circula por dentro. Pero me lo hacía crear para mí mismo, es decir, una técnica simple era estar sentado, notar el propio cuerpo en su volumen y sentir cómo se va expansionando, de tal forma que llega a sentir todas las materias que hay alrededor, es decir, lo que es madera, lo que es tela, todo empieza a sentir los volúmenes. Y ahí uno entra en estados de gozo, de paz, es decir, hay una sensación casi de comunión franciscana con todos, y yo lo digo así, y hay mucha gente que dice, pues, ¿y tú qué tal lo vives? Pues yo esto ni lo conocía, pero como tenía la costumbre de hacerlo en el entorno, digamos, cercano, expandirme vitalmente, eso empezó a darme una cierta soltura. Pero empezó a venir alguna gente que me dice, oye, que por ahí dicen que se pueden hacer regresiones. No tengo ni idea cómo eso funciona. Y jugando con lo que es la relajación más o menos dirigida, que es bueno, pues recordar imágenes de la infancia, perfectamente llegaban las imágenes hasta los 6 años, que todo el mundo tiene consciente, pero entramos en las imágenes de la infancia que normalmente la gente no recuerda, es decir, esa etapa de 2, 3 años, y tocando, llegamos al momento de poder ver la concepción, de poder ver el nacimiento. La propia persona podría recrearse viendo su propio nacimiento. Fuimos entrando un poquitito más,
y se podía ver dentro del vientre de su propia madre y sentirse como ente consciente. Tocamos un poquito más el dial y se podía ver antes del nacimiento. Ocurrió que haciendo el tránsito entre la infancia, la etapa de gestación, la pregestación, entramos en contacto con otra dimensión, que no resultaba extraño, y lo más asombroso de todo es que en la otra dimensión habían seres. Es decir, como dijéramos, hola, ¿qué tal? Has abierto la puerta, has abierto la ventana, aquí estamos, te saludamos. Y cada uno tenía que decir que decimos, bueno, vamos a pasar un poco más hacia atrás y podíamos ver otros tiempos. Era fácil recuperar imágenes de otros tiempos, con otras apariencias, con otras familias, con otros estatus, hombres y mujeres. Entonces fue un tiempo de una gran riqueza de experiencias. Es decir, mucha gente en aquel entonces empezamos a hacer como regresiones, recuperar aquellas vivencias, activar esa capacidad de visión y empezar a dialogar con seres de otras dimensiones. Esos seres no simplemente eran seres que diríamos fallecidos, sino que eran seres con cierta autoridad, digamos, doctrinaria, seres que pertenecen a estamentos casi divinos. Y entonces nos empezaban a comentar algo sobre el proyecto, sobre la especie humana. Claro, porque cuando uno va viendo otro tiempo se plantea lo mismo que se plantea el budismo y el hinduismo. Habrá que romper el ciclo de las reencarnaciones. Y entonces no es aquello de ver una reencarnación que le sigue a otra como una escalera evolutiva, sino que en otros tiempos muchas personas habían conseguido ser grandes, si te quieres llamar, grandes maestros, grandes santos y seres muy poderosos interiormente. Seres que sabían entrar en comunión con todo, sentir la energía casi como si fuera de ciencia ficción, seres que levitaban, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a aprender técnicas. Es decir, de otros tiempos empezamos a coger qué están haciendo estos budistas para aprender. Algunos ya se veían allí como niños y encima venían no tan solo el recuerdo de otro tiempo, sino que a veces venía el maestro que se había tenido en otro tiempo y compañeros de otro tiempo. De tal forma que si aquella persona había vivido en Persia, a veces venía un grupo de iniciados persas para enseñar, digamos, técnicas referentes al fuego o continuidad. O a lo mejor entraba en la perspectiva, digamos, de amerindia, de los indios del norte, y nos encontrábamos en la sala, en la habitación, con algunos chamanes que entraban. Es decir, estamos aquí en el mundo físico, y te conozco algunas personas que decían, oye, hay una presencia de un indio, o hay una presencia de seres de otro tipo de realidad, y muchos de ellos decimos, bueno, ya que están ahí, ¿qué es lo que hacíais? ¿Cómo es esto? Entonces es cuando uno empieza a ver que esta vida física es simplemente una estación de enlace de un tiempo a otro tiempo. Esto es por lo que uno estaría un poquito implicado. Entonces, cuando os decía lo del bajar, primero a mí estaría un proceso, digamos, de asentamiento de la conciencia, de no perder el estado de estar presente, digamos, el recuerdo de uno mismo, el estar aquí. Estoy presente, estoy aquí. Esto es esencial, porque no a lo largo de todo el día y a lo largo de toda la vida somos conscientes de nosotros mismos. Muchas escuelas filosóficas han puesto el énfasis en estar presente. Pero para estar presente, para estar consciente, uno se da cuenta que necesita una dosis de energía. Para que aquella bombilla funcione, necesita que haya corriente eléctrica. Aquí esta bombilla funciona, necesitamos una corriente eléctrica. Entonces yo empecé a conocer técnicas de meditación que ya no eran las clásicas Zen, sino que eran el budismo hinayana, son técnicas de sensibilización a nivel de piel, a nivel celular, y aquello me recordaba ciertas experiencias que había tenido de pequeño en estados terribles. Me crecía la sensación volumétrica, no física del cuerpo, sino la sensación que nos subieran grandes esferas, me asfixiaba, sentía como si entrara en toboganes, unas grandes densidades, como si todo fuera un volumen denso. Es decir, estamos aquí, notamos que está la atmósfera y podemos marcar la mano, pero ya había momentos que me asfixiaba, no podía ni respirar, porque sentía densidades, a veces se me alejaba la realidad. Esto que puede ser a título personal le ha pasado a mucha gente, a veces con la fiebre, otras veces con otro tipo de experiencia, pero el hecho es de que esto va forjando un tipo de, digamos, de actitud, digamos, de introspección. En vez de fijarse uno en las cosas que ocurren afuera, se fija más de qué le está ocurriendo a uno mismo. Intenta más ser feliz por sí mismo que no por la felicidad que le aportan otros. Cuando uno no tiene energía, lo que hace es estimular su propia energía. ¿Qué tipos de fuentes de energía puede tener? Entonces, entré en ese proceso sensitivo, que algunos de vosotros conocéis cuando hacemos técnicas de meditación, que es no tan solo tenemos cuerpo, sino que el cuerpo, cuando se le presta atención, adquiere una densidad distinta. Una densidad que diríamos más viva. Sentimos que los pies y las manos tienen textura.
Pero luego ocurre otra cosa. Cuando uno empieza en ese mundo sensitivo, ve que puede potenciar otros niveles de percepción. Casi llega a un estado de omnipresencia, no ampliándose hacia todo, pero de un gran potencial. Si os imagináis los superhéroes esos americanos, es un poquito igual. El cuerpo se queda pequeño, es decir, el cuerpo lo vemos que tiene un volumen, una densidad, pero sensitivamente se hace muy grande, muy expansivo. Entonces uno empieza, digamos, yo empecé a condensar esa fuerza ahí dentro, ¿no? Y a manejarla. Y digamos que el proceso interior ya se estaba como estabilizando hasta el punto de hoy, ¿no? Que no es un lugar ni muy agradable ni desagradable. Sí que es sorprendente. Es decir, es como si dijéramos, uno vive en cuerpo humano, pero ya no sé lo que siente un cuerpo humano, si todos los humanos sienten lo mismo, o si hay unos humanos que sienten una cosa distinta a otra. La carcasa es la misma, pero quizás el contenido no sea el mismo, no por peculiaridad del individuo, sino por consciencia de la persona. Es decir, uno empieza a ver que aquello que decía, en este caso Jesús, de que la gente era como sepulcros blanqueados, empieza a ser cierto. Es decir, la gente tiene una forma física, la cual heredó genéticamente, y hasta que se le consuma el tiempo, la está usando, pero no es propietaria de ella. Entonces, cuando uno entra en el mundo de la energía, empieza a notar de que, bueno, quizás podamos empezar a ser propietarios de nuestro propio cuerpo. Y es aquí donde uno empezaría casi a poner énfasis. Entonces yo os pondría por temas a tratar. El primer tema es la búsqueda esa de la conciencia, de la estabilidad en ese yo, en ese ser. Y de eso hablan todas las técnicas de meditación. La otra sería como sensibilizarse o iluminarse en ese mundo de la energía. La palabra más clara es iluminación. Iluminación es porque realmente el cuerpo se llena de luz para estar vivo. Es decir, tenemos un tema que sería el de la consciencia, el de estar permanente, el de estar vivo. Esto la psicología, digamos que lo ha trabajado mucho. Tendríamos el otro que es el tema de la energía, cómo sentir el cuerpo con potencial y no dejarse achicar, aflojarse por debilidades. Luego tendríamos otro tema, que es el tema de la visión. Es decir, esa visión que tiene mayoritaria mucha gente la tiene, un porcentaje de un 70% la tiene, es una capacidad de, como si fuera un ordenador, abrirlo y ver que hay un disco duro, es decir, que hay un subconsciente, y encima conectarse a una gran red de información. Por tanto, hay una capacidad de evidencia y de clarividencia. Y con ello contactar con otros tiempos, otras dimensiones y prolongarse incluso a otros seres, a otro tipo de realidad. Es decir, para ir concretizando tendríamos la conciencia, la energía, la capacidad de visión interna, y cuando uno llega a este estatus, yo entré con mucha gente en el apogeo de la vida, de que bueno, el hombre y la mujer hay una atracción mutua. Entonces el mundo oriental plantea de que se pueden utilizar las dos fuerzas, la masculina y la femenina, no simplemente para la procreación, sino para generar más energía dentro. Y esa sería la experiencia del mundo del Tantra. El Tantra parece que sea como un mito, casi como si fuera Kama Sutra. No, es simplemente lo que los tántaros denominaban el amor fino, el amor refinado, el amor de fusión. El amor casi que busca todo el mundo, y ahora que viene el día de los enamorados, es aquello que se consigue con el abrazo. Cuando dos personas abrazan, lo que intentan hacer es fusionar su aura, su propio cuerpo. Lo que hace la pareja, a todos los niveles, es querer estar más tiempo juntos, y entonces ocurre que cuando se juntan los dos cuerpos de polaridades distintas, se empieza a generar muchísima energía dentro. No se entiende, y eso es un amor en potencia, porque por más que intenten fusionarse, nunca abastecerán del todo al otro. El otro todavía estará más ansioso, a no ser que descargue toda su fuerza y entonces la pareja se rompa, es decir, se separe. Entonces, si queréis, podemos hablar un poquito sobre el amor de fusión, el amor sagrado, o llamarlo como queráis. No me atrevo a utilizar mucho la palabra tantra porque está muy desvirtuada. Pero luego habría otro tema. El otro tema me implica, ya me deja un poquitito más caos. Quizás algunos de vosotros lo habréis sentido. Cuando uno hace este proceso sensitivo, es decir, este proceso de sentir las células, hay un momento en que las células se abren a otra fuente de alimentación. Hasta hace poco ya la fuente que consideraba es la de la atracción, invocación y, si lo queréis llamar, de enamoramiento, la que utilizan los místicos, aquellos que se ven los místicos con la frente elevada, implorando al cielo que derrame sobre él su gracia, su fuerza, y eso produce un estado de euforia
que ellos denominarían éxtasis, un estado de comunión con el ser amado. Se considera entonces a la divinidad como el amado. La experiencia de Dios no pasa de ser una creencia para ser una experiencia sensitiva, que es muy llena, es decir, llega a llenar todos los poros de la propia persona. Cuando eso forma parte de la propia persona, es decir, cuando establece que la divinidad existe y una relación amorosa con la divinidad también lo establece con todo lo que nos rodea. Y es aquí cuando desde hace 3 años se me rompieron los esquemas. Algunos ya sabéis cómo va la historia y no la llevo bien. Es decir, si algunos pretenden que uno dé un testimonio favorable, no la llevo bien, porque es como estar entre dos aguas. Ni está uno en un lugar ni está en el otro. Algunos de vosotros, hace un par de años o 3 años, empezó a salir en internet, en los medios públicos, alguna persona que decía que a través de la contemplación del sol había llegado a aguantar 10 años sin alimentación sólida. Bien, algunos se lo creían, no se lo creían. Yo cuando tuve referencia, no tuve referencia en esta persona, Bacan Manet, que se llama, nos pedirá porque no he entrado mucho en cómo él lo diga, porque tampoco me interesa mucho, aunque seguramente tiene su razón de ser y es práctica. Yo aprecio lo que esta persona estaba haciendo, incluso aquí en Cataluña, y aquí en España y por todo el mundo. Pero una vez, por casualidad o por causalidad, vi un vídeo de una chica australiana. El nombre no lo sé porque simplemente lo miré por encima, y que hablaba que ella también llevaba mucho tiempo, digamos, alimentándose de la gracia, de Dios, de la luz, alimentarse de la luz, que ella lo mencionaba. Eso me picó la curiosidad, pero no para hacerlo, sino que cómo es posible que alguien diga que es capaz de vivir sin alimentación sólida. Pero a medida que uno fue entrando, pasé a otra persona, un chico ruso, que llevaba también otros 10 años sin comer sólido. Esto ya quiere ser casi una epidemia. Ya casi estoy buscando o me siento atraído por estos tipos de comentarios de estas personas. Se me quedó dentro y hubo una cosa que me gustó de algunos de ellos, que decía de que se absorbía la luz por los ojos y que entraba en contacto con la glándula pineal, y que la glándula pineal pues está generada por dentro del cuerpo, que es una especie de estímulo de la melanina o melatonina, es una solución entre la piel y la que produce la glándula pineal. En este caso hicimos contacto, es decir, sí que sentía de que en el interior del cerebro se podía almacenar luz, porque ya lo había comprobado a través de técnicas de meditación, atrayéndola por arriba, llevándola por la frente y llenando el cerebro de luz, que era necesario para estimular la capacidad de visión y sentir todo el cuerpo. Lo que ocurrió de 3 años para acá es de que aquello lo mantuve como una disciplina, en el que se denomina sadhana, es decir, es una disciplina diaria, en este caso era la contemplación del sol, en una actitud de oración, y pasado, esto ocurrió en San Juan del 2009, cuando llegué a la cuaresma del 2010, porque ahora se indican 2 años, pues digo, pues voy a hacer el ayuno que suelo hacer cuando llega la cuaresma. No hago los 40 días, sino que hacía 40 días, a veces una semana, 15 días, 30 días, lo que podía. Más que nada para liberar peso, porque el peso se va acumulando y uno quiere quitarlo de encima, aparte de todo aquello que se suele decir, que para desintoxicarse, para limpiar los canales, todas las cosas que conocéis vosotros a través del ayuno. Pero ocurrió hace 2 años que al hacer eso se bajó un poquito el peso, pero se mantuvo por encima, digamos, del peso que la gente considera normal. Y me dio 1,80 m, tenía que pesar pues 60 kilos, pues el peso que me da la báscula, seguramente debe estar equivocado, lo que sea, debe estar alrededor de 90-92 kilos. Es decir, por tanto hay un sobrepeso, un colchón entre medio. Pues hace 2 años, cuando inicié la cuaresma, vi y estaba acostumbrado a hacer sistemas de ayuno, y había un sistema que me gustaba mucho, de un profesor de la Universidad de Extremadura, que hablaba sobre lo que sería una dieta natural en el ser humano. Hablaba que el ser humano se había quedado en el neolítico, de tal forma de que cuando tenía acceso a la comida, comía todo lo que podía, porque no sabía si al día siguiente podía estar comiendo o cuándo volvería a comer. Entonces acumulaba, y que por eso se habían generado los lipocitos, los lugares de acumulación, digamos, de grasa, para se abastecía mientras podía, pero luego ir comiendo de las reservas que tenía. Entonces decía este profesor, me gustó mucho, y durante un par de años me gustó su forma de concebir lo que es la alimentación. Decía que
como no estaba garantizada la continuidad de la comida, el cuerpo, digamos, en su evolución se engordaba, para luego, igual que los osos, ir consumiendo de las calorías acumuladas. Creo que Occidente y el mundo industrializado habíamos arreglado tanto la comida que habíamos perdido nuestra relación con el neolítico. Es decir, ahora comíamos 3 veces y estábamos más sobrealimentados y teníamos más problemas de sobrepeso y las enfermedades vinculadas al sobrepeso, diabetes, colesterol, hipertensión y muchos otros etcétera de alergias alimenticias que pueden llegar a haber. Como estaba acostumbrado a hacer ayuno, sabía de que cuando llevaba unos cuantos días de ayuno, el cuerpo produce acetona, es decir, la orina se hace más amarillenta y con un olor peculiar. Eso no ocurrió. Es decir, llevaba ya 2 semanas y al ir a miccionar, al ir a orinar, simplemente salía claro. Y no yo esperaba que estuviera quemándome calorías, que me estuviera quemando grasa, estuviera adelgazando. Entonces ocurría que no quemaba nada. Es decir, no quemaba ni hacía el olor, digamos, típico, porque hasta los que se han acostumbrado a esto, es como mucha gente que hace los análisis, hasta resulta agradable. Es decir, cuando uno está haciendo peregrinaciones y demás, yo suelo reservar cuando me iba afuera aquellos días para no comer. Solía decir aquello de que ya llevo ya las calorías en el cuerpo, por tanto, lo que tiene que hacer el cuerpo es sacarse de las reservas de la nevera. Es casi una actitud del ahorrador. En vez de comprar más productos, si ya tenemos en la nevera, vaciemos el congelador, porque si no se va a acumular ahí hasta la etapa básica, es decir, de los dinosaurios en la primera glaciación, debe estar en el congelador. Y mucha gente acumula mucha comida, pues en el cuerpo ocurre igual. Lo que me empezaba a sorprender también es de que no tan solo no se producía acetona, se mantenía el peso estable, no me sentía debilitado como otras veces, porque cuando había estado ayunando notaba que una cierta debilidad que me producía un estado de conciencia intercalado, más sensitivo. Cuando se hace ayuno, el cuerpo está como si dijéramos débil, pero está más espiritualizado, está como si dijéramos flotando, está como si estuviera en el aire. Y eso no ocurrió. Sin embargo, yo estaba acostumbrado a que cuando hacía ayunos era muy fácil entrar en un mundo sensitivo. Notaba que no, algo había pasado que se había estabilizado. Otra cosa, hablando, igual que estoy hablando como que está hablando con otra gente, pero me extraña mucho porque por las mañanas me despierto y noto escarchada la boca. A diferencia de cuando se hace sarro o se hace pastosidad en la boca, esta era muy agradable. Es una sensación como nuestra alfombra, como una cosa acolchada, pero adherida al esmalte dental. Y me entretenía por las mañanas a mordisquearlo. A mordisquearlo. Y generaba un sabor parecido pues, como al coco. Es un sabor agradable. Luego he ido viendo que va cogiendo matices, incluso cuando estoy hablando, me va cambiando la textura. Se me hace más licuado o se me hace de otra textura distinta. Esto ocurrió hace 2 años. De 2 años para acá he ido manteniendo lo que llamaríamos el ayuno consagrado. Luego, si queréis, entramos en detalle cómo ha funcionado, no para que lo creáis, solo para que lo ponéis y para la referencia, y si alguna vez os toca la contarra, le digáis, ahí. Entonces os propongo que entremos en tema, entonces me suscitáis el tema que queréis, podemos hablar del mundo ese de la consciencia, podemos hablar del mundo de la energía, del mundo de la visión y de las reencarnaciones, incluso el contacto con seres no físicos, y podemos hablar, si lo queréis llamar de alguna forma, del ayuno consagrado, porque no es el dejar de comer o estar en ayuno, sino tener casi la actitud que se tendría que tener en la Cuaresma o en el Ramadán. Es decir, hay una actitud de supresión de alimentación sólida, pero hay una actitud que lo queréis llamar de contacto con una fuerza que nunca todo. Ahí os dejo esos 4 temas después de esa introducción larga, y así los que ya nos conocemos. Veréis que es lo mismo, estamos en el punto de partida y ahora sois vosotros los que me tiráis la palabra. ¿Por dónde queréis que empecemos a entrar en el día? Con esto no espero que me creáis, es decir, simplemente lo que hago es exponer y luego, como estamos en una sociedad aparentemente libertosa, tenemos la realidad, podríamos también, si queréis, hablar del fenómeno conspirativo. Cuando uno ya se ha empezado a alejar de esta realidad, empieza a ver que hay realmente alguien detrás, o unas fuerzas detrás de todo este montaje de la humanidad.
y, si puede ser cierto, produce pánico. Cuando uno mira qué es la sociedad, no la sociedad que la gente está viendo de los políticos normales y cuotidianos, los que están por detrás, los que no se ven, los que mueven los hilos de los que mueven los hilos. Y entonces casi entraríamos en una historia de la guerra de las galaxias. Seres provenientes de una parte del universo y otros de otra parte del universo. Lo que uno siente que es, y luego en diálogos que tienes con gente del otro lado están diciendo así, realmente existe una parte del universo que vive en la luz, se alimenta de luz y es creadora en la consciencia, y hay otra parte del universo de la realidad que es depredadora. Y vosotros, es decir, la especie humana, sois la mitad de las dos cosas. Sois seres híbridos. Entonces, si queréis, podríamos entrar también en este otro tema, que es que la humanidad tiene mitad ángel y mitad demonio. Por eso estamos como estamos. Porque no tenemos tomado partido ni por un lado ni por el otro. Tenemos una parte sublime y celeste como conciencia, pero tenemos otra que es capaz de las mayores atrocidades que nos podemos llegar a imaginar. Y no las hacen los otros. Las estamos haciendo cada día en nuestras propias casas. De una narración increíble. Pero que se lleva a esta especie de trauma cuando uno se da cuenta qué es lo que hay detrás. Y entonces casi se explica aquello del pecado original y la expulsión del paraíso. Aquello que podía ser simplemente un cuento para niños, resulta que fue algo muy serio. Realmente había una especie semidivina en la Tierra que fue, como diríamos, engañada y, se ofreció, para colocar dentro de sí unas modificaciones genéticas que la llevaron a la especie que ahora conocemos como ser humano, que tiene que ver con el humano en este sentido. Tiene más del otro que del humano. De los temas puestos sobre la mesa, lo que queráis. Aclarar un poco lo de la alimentación sagrada y Vamos a hablar. creo yo. Es que lo hemos hablado bastante novedoso, no lo conocía. Yo tampoco lo conocía hasta hace 3 años. Ahora lo que estamos hablando, lo último que también es muy interesante también. Y lo de la reencarnación también me parece. Pedir número, por favor. Es decir, yo por donde queráis empezamos. Por eso decía de que no venía con el tema hecho, sino casi colocaros el bazar, es decir, de entender que os cojáis y podéis ver. Hay otro más todavía. La posibilidad de enfrentarse a los jinetes del Apocalipsis. Se cuenta en las profecías de San Juan, de que al final de los tiempos será, digamos, el reto de los 4 jinetes del Apocalipsis: el hambre, las enfermedades, la guerra, y el último será la propia muerte. Imaginaros qué puede llegar a ocurrir si se puede suprimir el hambre, porque la gente puede ser autosuficiente, puede crear un sistema de alimentación lumínico o de amor. Quizás el amor alimenta más que el alimento orgánico. Muchas de las enfermedades desaparecerían, sobre todo las vinculadas a la alimentación, y también muchos de los intereses bélicos. Imaginaros que entonces el ser humano puede entrar en un mundo de energías y en comunión con otros reinos y otras dimensiones. Los otros 2 jinetes están casi tocados. Las enfermedades y las guerras, cuando uno se da cuenta que puede migrar de una existencia a otra existencia de forma cíclica, no tiene sentido ni la propia muerte. Y con esto, si queréis, os puedo decir los comentarios que a veces y diálogos que hemos tenido sobre que llamaríamos el ángel Azrael, el ángel de la muerte. Que es patético cuando el propio ángel que representa la muerte dice: yo estoy aquí ocupando un papel que no quiero ocupar, me lo estáis haciendo ocupar vosotros. Es decir, simplemente os estoy ayudando a transitar y de migrar de una vida a otra, pero que no es la función la de matar, sino la que volváis otra vez a la vida. Pero esto ocurre porque no queréis vivir. Es decir, desde otras realidades en los últimos tiempos se nos va diciendo de que la muerte no tenía que ocurrir. No estábamos programados ni para envejecer, ni para enfermar, ni para morir. Aquellos mitos que se suelen colocar a Siddhartha y Buda, cuando viviendo en esa especie de burbuja dorada, de paraíso dorado, no le querían dejar ver ni la enfermedad, ni el envejecimiento, ni la muerte, pues quizás esté próximo, si la humanidad diera un salto cualitativo, a enfrentarlas y hacerlas desaparecer. A desaparecer
las enfermedades pueden desaparecer la oxidación de las propias células y hacer desaparecer la obligatoriedad de morir para volver otra vez a reencarnar en un cuerpo y así sucesivamente hasta que supuestamente asumamos nuestra propia divinidad, nuestro propio ser. Esto que ya digo que es más de ciencia ficción, también es de Guerra de las Galaxias, porque supuestamente existen fuerzas que no quieren que esto ocurra, que no son seres físicos por los que la gente conoce, es decir, no son los políticos al uso ni las ideologías, todo lo contrario, esos son los títeres que se prestan a servir de centuriones o de guardianes del rebaño humano. Somos más una granja humana que un lugar de libre albedrío. La Tierra que debe llegar a ser un gran paraíso, una gran perla azul en el universo. Esto casi parece más la película que era de 1984, una cárcel bajo las conciencias. Aparte llena de terrores inimaginables. Bueno, por donde queráis, empezamos a estirar el hilo. Es que opine todo el mundo, ¿no? Sí, Nosotros hemos visto. A mí me gustaría la rampa. El asunto de la dejaos un poquito cómo empieza esto de la reencarnación. Hay que remontarse a los años 80. Es decir, hay que remontarse al libro aquel de Más allá de la vida y luego los posteriores. Y en algunos de aquellos libros se enseñaban técnicas de relajación y de inducción al estímulo de la memoria. Entonces, cuando la gente está más o menos relajada y en un proceso de introspección, puede activar una pantalla visual. Los ingleses eso lo denominan el arcansa. Es un gran espacio virtual, mejor que las televisiones en 3D y el cine en 3D, y que se puede ver en todas las dimensiones, porque ya uno no tiene límite, puede mirar por donde quiera. Entonces, algunas personas pueden ver ahí imágenes, pero normalmente cuando uno lo hace por sí mismo, esas imágenes van muy deprisa y no se pueden parar. Es decir, van muy rápidos. Se requiere una deshipnotización, un alejamiento. Entonces, lo que se suele hacer para hacer una regresión, una recuperación de vidas pasadas, es la persona interesada va de copiloto y otra persona va dirigiéndole la atención. ¿Por dónde tiene que entrar los archivos? Como si dijéramos, hay alguien que tiene el mapa o alguien que no está conduciendo y está viendo el paisaje. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ocurre de que cuando se activa esa pantalla visual, se lanza un interrogante hacia lo desconocido. Normalmente tenemos de nosotros la visión de nuestra memoria temporal, como si fuera la mesa de trabajo o la mesa del ordenador, las imágenes que se ven. Pero hay archivos dentro de las carpetas, dentro del disco duro. Se lanza un interrogante, que es ¿dónde estaba hace 200 años? Por ejemplo. Y se deja un pequeño lapsus. Lo curioso es que el subconsciente responde. El subconsciente es muy obediente, es muy indisciplinada la mente, pero el subconsciente es muy obediente. El ejemplo clásico es si yo os digo 2 y 2, y aunque queráis escaparos, en vuestra mente sale 4. Entonces, ya os podéis escapar, ya podéis buscarle 50.000 esto. Si os digo, ¿en qué ciudad está, en qué pueblo estamos? Es decir, el subconsciente habla siempre el lenguaje de verdad. Esto se le sugiere, esto es lo que da. Entonces había ocurrido de que estimulando esa facilidad que tiene el subconsciente, pueden ir surgiendo imágenes continuas. Por eso hace falta una persona que vaya uno redirigiendo consecuencias de la vida por otras vidas pasadas. En otro tiempo, no provocándole la imaginación, porque entonces en la imaginación cuando llegan imágenes, llegan sonidos, porque puede llegar imágenes, sonidos, emociones, cuando se le sugiere a la imaginación y va de lo conocido a lo conocido, hay que estar inventando continuamente. Y es muy difícil inventar como era en Norteamérica hace 1000 años. La parte del norte, como dirían los indios, es difícil imaginarse eso. Podemos coger referencias de las películas, o cómo era la Edad Media, o cómo eran los sitios en esta. Entonces, cuando la gente recupera vidas pasadas, algunos recuperan olores, recuperan sentimientos, recuperan vivencias como si las estuvieran viviendo en carne propia. Tal forma que dicen, si esta es mi cuidadora, esta de aquí es mi madre, este es mi hijo, este es... Y cuando se viene en su propio cuerpo, de hombre pasan a mujer y de mujer pasan a hombre, de un tiempo a otro tiempo. Entonces, cuando se recuperan secuencias de otros tiempos, hay gente que lo hace simplemente como que va al cine, no es agradable.
Porque uno se da cuenta que están mal utilizando sus propias memorias. Sería cuestión de poner interrogantes serios. En Norteamérica se puso de moda lo que dirían las terapias regresivas, ver la razón de los traumas. ¿Por qué me salen las cosas mal? ¿Por qué tengo reincidencia con esta persona? ¿Por qué le tengo pánico al fuego, al agua? No sé qué. Se utilizaron para buscar estas cosas. Entraron en una especie de memoria anterior, a ver de dónde venía este miedo a las arañas, este miedo al fuego. Por ejemplo, una persona que dice, tengo miedo al fuego. Entonces, en el brazo a lo mejor se ve que está subiendo en un castillo, en una imagen real, está subiendo en un castillo y que le están tirando un cubilote y la está hirviendo. Entonces le quema toda la piel. Entonces, claro, cuando está en el cuerpo físico, en este tiempo, tiene miedo al fuego porque cree que le van a tirar otra vez el aceite. La persona conscientemente no lo sabe, pero rehuye. Rehuye a estos aceites. Así, muchas anécdotas. Están estas y están luego las personas que sienten simpatía por estar en el mar o por otra cultura, y luego resulta que tienen vínculos con aquella cultura. Hay como si tuviéramos el eco del pasado que nos llama. Nosotros tenemos una parte visible, que es nuestra anatomía actual y nuestra formación actual, nuestra personalidad, pero tenemos por detrás de nosotros la acumulación de todos los tiempos vividos. Entonces, se pueden recuperar otras vidas pasadas, se pueden pasar, pero uno lo que te diría es que cuando se haga la recuperación de vidas pasadas, se haga con el fin que lo hacen los budistas, para superar el ciclo de las reencarnaciones. Porque saber cómo me llevaba con la pareja o cómo me llevaba con la despareja o por qué estas circunstancias, eso es repetitivo. Eso conduce a poca evolución. Todo lo que tiene durante un tiempo es utilizar las regresiones o la recuperación de memorias pasadas para coger técnicas en monasterios cristianos, en sitios budistas, en contacto con chamanes, porque quizás algunos de nosotros tuvimos contactos con ellos. Incluso algunos saben que tenemos alguna referencia, que subimos audios a lo que es la red de internet, allí se suelen poner audios de diálogos con seres de otras dimensiones. Por si te interesa, tenemos el proyecto de aula iniciática, en Linux, allí encontrarán a lo mejor que estamos hablando con un ángel o estamos hablando con un ser de otra cultura, con un ser de otro tipo. Normalmente la finalidad es aprender por qué estamos aquí. Y ya los últimos diálogos suelen ser bastante duros. No suelen ser agradables porque no suelen darnos la píldora. Es decir, la información tiene un costo. Tener información por tener información, tenéis el cine, ¿no? Pero si vais a comprometeros en una escala evolutiva, aquí hay que implicarse de otra manera. Y es más que. Entonces, cuando se puede recuperar vidas pasadas, y también se podría recuperar lenguas pasadas. Las academias de idiomas irían todas a pico, ¿no? La forma que la gente es el don de lenguas clásico de Pentecostés. Si se activan determinadas zonas del cerebro vinculadas al lenguaje de otros tiempos, no tan solo se recuperan las imágenes, sino que se recupera el hebreo, el latín, el griego, el chino, el sánscrito, el inglés, el germánico, o lenguas perdidas que ya ni siquiera nadie conoce. Eso se puede recuperar. La gente que, por ejemplo, tiene relación con los pentecostales o los carismáticos, algunas veces utilizan, llegado a Pentecostés, algunas técnicas de imploración del Espíritu Santo y sueltan la lengua. Llegan a hacer soliloquio, y en esos juegos de palabras salen las lenguas pasadas. Tiene un significado. Es como un lenguaje, digamos, preestructurado, no estructurado como nosotros ahora lo tenemos. Si estoy hablando en castellano, estoy recibiendo el impulso del pensamiento y luego es traducido por el idioma. Antes decía que podíamos estar hablando en catalán, pero no, porque algunas personas así me lo han pedido que dejara constancia y que como hacemos en castellano, que más gente puede estar accesible a ello. Eso no quiere decir que al final se oiga bien, porque está generando por televisión. No sé cómo estás. No, pues casi sí. Porque son cámaras de estas, tienen ahí, están incorporados. Bien, entonces, sobre la regresión, aquellos que les interesa, saber que están ahí, y los que pueden hacer la recuperación de vidas pasadas, está ahí. Pero cuando empezamos a recuperar vidas pasadas, no simplemente es otro tiempo, sino que implicaría la responsabilidad sobre este tiempo, sobre también lo que uno ha hecho detrás, porque daros cuenta que nos es muy fácil tener una buena imagen de nosotros, pero cuando sabemos que lo que hemos hecho hemos dejado un reguero de sangre y desgracia detrás de nosotros, entonces quizás que algunos lo piensen 2 veces, sabiendo que él ha sido un violador o que ha sido una persona que ha despeñado a niños por acantilados
y que ha cortado cabezas a gente inocente, pues entonces tirar las regresiones que queden en segundo término, ¿no? Había, por ejemplo, el caso de alguna persona que tenía mucha fobia a lo que es el cristianismo, que había sido un inquisidor, en el sentido de que había mandado a ejecutar a otras personas. En el sentido de que cuando uno recupera, tienes que dar cuenta que ahí está todo. Lo brillante y lo oscuro. Tenemos los dos papeles ahí. Lo interesante de cuando uno va hacia atrás es asumir el presente, y cuando ya se deja la puerta abierta de la visión, es posible que también recuperéis amistades y algunas habilidades. Aquellos que dicen, es que me hubiera gustado saber tocar el piano. También se puede crear regresiones para recuperar habilidades. No que aprendamos a tocar el piano actualmente, sino que aquel que sí puede tocar un instrumento le puede venir el pronto de tocarlo. Estamos en un tiempo que si utilizáramos todos los recursos que tenemos, estaríamos más cerca de la mística ficción, no de la ciencia ficción, de lo que nos podríamos llegar a imaginar. Todo parece que nos cuesta, tenemos que aprender, queremos saber de todo, pues todo es accesible. Entonces, las regresiones, podría contar anécdotas de un tiempo, de otro tiempo, no sé, concretarme qué queréis saber sobre el mundo de las vidas pasadas. Yo lo que no aprendí aquí es en castellano. No, ¿tú cómo ves? Cuando una persona se muere, Sí. ¿qué es lo que siente, dónde va? Bien, esto no es la reencarnación, sino qué ocurre cuando la gente se marcha y deja el mundo físico. Ya, pero que vuelva a venir. Bueno, hay tres pasos y no suelen ser agradables. El más normal de la gente es que la gente quede en estado, digamos, semi-inconsciente. Queden así como medio soñando y se vayan a zonas limbescas, como si estuvieran en espacios alucinatorios, como si estuvieran soñando por la noche. Es decir, la muerte sería el equivalente a irse a dormir por la noche. Se despierta al día siguiente y no se acuerda nada de los sueños que ha tenido por la noche. Hay otras personas que se acuerdan de los sueños que ha tenido por la noche. Entonces, la mayoría de la gente abandona el cuerpo físico, esto lo hemos ido poco a poco viendo, es decir, por muchas anécdotas, abandona el cuerpo físico, está alrededor de su propio cuerpo, semi-dormida. Es decir, no sabe ni siquiera que ha abandonado el cuerpo físico. Está allí, semi-dormida, y suelen venir a alguien a decirle, despierta, ya no estás en el cuerpo físico, vente con nosotros. Te suelen dejar un tiempo prudenciado que todavía haya afectos con sus familiares y con el cuerpo que tiene ahí delante, que no acaba de creerse, cree que está soñando. Lo más parecido al otro lado es estar soñando. Uno no sabe en qué límite está la realidad, no sabe si aquello es real o no es real. Entonces ocurre que hay una parte de seres que quedan en estado de somnolencia, no van a ningún sitio, quedan estancados, inconscientes, hasta la próxima reencarnación, que les empujan y vuelven a la reencarnación. Hay otros seres que consiguen una cierta autonomía, es decir, son seres que, digamos que quieren sentir dónde están, entonces, según su propia vibración, su estado, digamos, de felicidad, de gozo que han podido llegar a almacenar dentro, si ellos son felices, vivirán en una esfera de felicidad. Es como en un ambiente agradable, son de buena sociedad, de buena posición, estarán en un ambiente agradable. Allí estarán durante un tiempo. Es un estado transitorio, es lo que algunos llamarían el de Bachán, el cielo, un lugar agradable. El vínculo con los familiares se suele perder. Se suelen acordar de los familiares casi como aquello, no sé si vieron una película, creo que tuve unos hijos, tuve gente, y no se controla tanto la capacidad mental. Imaginaros que la otra dimensión es similar al espacio exterior al de la Tierra, funciona más la inercia que el impulso. Es decir, nosotros aquí estamos parados y nos podemos levantar, pero fuera de la Tierra, si estamos parados, se permanece parados. Y si estamos en movimiento, se permanece en un movimiento continuo. Pues en la otra dimensión no física ocurre lo mismo. La gente que sale dormida, permanece dormida. La gente que sale, como si dijéramos, medio soñando, continúa en sus sueños, en sus fantasías, hasta que se le agota la pila. Hay un momento que se le puede agotar la pila, y entonces ven a alguien en el mundo físico, y lo que hacen es, mira, parece que me está necesitando, o me puedo aprovechar de él afectivamente, porque hay algunos seres del otro lado que se aprovechan afectivamente. Entonces lo que hacen es parasitarlos. Se pegan a ellos como una lapa, en el sentido de que la persona física puede generar energía, mientras que ellos no saben generar energía. Al no saber generar energía, quedan como espectros, es decir, como seres sin fuerza, y necesitan que alguien se la aporte. Ahí hay mucha casuística, podríamos estar hablando en detalle. Y luego hay otros que no, que saben alimentarse de energía. Esos normalmente son lo que llamarían personas buenas.
personas buenas, y que tienen un vínculo con esa fuerza de amor. Para algunos eso es Dios, no es Dios con la barba y demás, sino que es como el sol, una fuerza donde emana toda la vida. Aquellos que se conectan con el amor se van elevando hacia arriba y consiguen manejarse con fluidez por esas dimensiones y con lucidez. La lucidez es difícil de alcanzar. Es decir, podéis hablar con seres del otro lado que tengan su rollo continuo, su forma de hablar continua. Para hablar con alguien lúcido, tiene que ser alguien bastante espabilado y con capacidad energética. Es lo que aquí equivaldría, o lo que equivaldría en Oriente, a un bodhisattva o a un santo, una persona con una cierta autonomía. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra la gente en el otro lado? Pueden quedar dormidos, aparcados, hay seres incluso encargados de ir aparcando a la gente, es como cuando hay una helada que los coches quedan en mitad de la carretera, pues digamos, aparcándolo, que vayan durmiendo, que vayan durmiendo, que vayan durmiendo, hasta que viene el tiempo de una nueva vida. Hay otros que no viven en el gozo, y hay otros que se mantienen viajando durante una temporada, no por mucho tiempo. Ahí hemos podido ver que hay gente que pueden estar cientos de años, pero para conseguir, digamos, evolucionar realmente tiene que generar un cuerpo de luz, tiene que generar un cuerpo que llamarían de gloria, un cuerpo realmente para vivir en esas dimensiones. Ese cuerpo no se pierde, ese cuerpo hay que construirlo, y el lugar mejor para construirlo es la tierra. El cuerpo físico tendría que llegar a servir como molde para inyectarle energía. Inyectarle energía, y es entonces cuando se tiene el proceso de la iluminación. Y aquí se necesitaría las técnicas de meditación, técnicas de atraer energía amorosa y otras técnicas. Es iluminarse, santificarse, purificarse, para poder vivir en esos otros reinos. Cuando la densidad es tan grande, que llegan a tener un cuerpo espiritual y a la vez un cuerpo físico, materializándolo con densidad. Podrías llegar a vivir eternamente y para siempre. Esa es la promesa del cristianismo. Luego ocurre que muchas personas, cuando tienen que volver aquí a la vida, porque son como proyectos a medias, inacabados, pues lo que suelen hacer es relacionarse con los que tienen cosas pendientes. O bien le deben, o él debe o le debe. Vínculos afectivos o contraafectivos, es decir, la gente que también se tiene antagonismo, pues también se suelen reunir. O también por lugares. Personas que dicen, pues ya he vivido suficiente en esta zona de Europa, pues me voy a Asia porque necesito experimentar aquello. Y viceversa, entre de Asia se viene para acá, no como inmigración física, sino espiritual. Y así va entrando. Luego hay otros seres que tienen cualidades. Digamos que tienen, por ejemplo, la cualidad de artística, de ser un artista de querer expresar todo, y entonces, donde se meten artistas, ellos van. Hay otros que tendrían cualidades como médicos, de ayudar a los demás en la sanidad, y entonces van donde se necesiten. Es como esas ONGs que dicen, pues ahora necesitan en tal país, pues se van hacia allá. Entonces hay seres, que es lo que algunos llaman los rayos, otros que les gusta el sentido de justicia, de equidad, entonces van en tiempos de guerra. Y hay otros que son insidiosos, que van a revolucionar, a favor y en contra. Es decir, hay seres que tienen fuego en su espíritu, que entonces a los que están dormidos intentan zozobrarlos, espabilarlos. A veces enseñándole el lado oscuro y otras veces enseñándole el lado positivo. Es como si fuéramos revolucionarios. Entonces, depende. Algunos de esos revolucionarios es lo que en el Tíbet se denominan tukums. Tukums son encarnaciones de bodhisattvas, seres que han conseguido un cierto nivel de luz que por compasión a la propia humanidad deciden retornar a la tierra, se sacan todos los, digamos, los galones que tienen, las cualidades que tienen, y luego van a vivir como ser humano para jalear a la humanidad y dar otro salto evolutivo, porque la humanidad suele tender a la inercia, a la ley del mínimo esfuerzo. Pero estos, según yo creo, la reencarnación no es también que vas ascendiendo durante estas vidas. No, son unas explicaciones que dan, ¿no? Es una explicación que daban hasta ahora los que han ido estudiando cómo funcionan las reencarnaciones, y luego hay el psiquismo evolutivo, de creer de que siempre vamos a mejor, ¿no? Cuando uno ha visto otras reencarnaciones, podemos tener una reencarnación que haya sido mejor en el pasado que en el presente. Nada tiene que ver la cualidad en el tiempo con la cualidad del espíritu. Nada tiene que ver. Lo único que habría que considerar la reencarnación como valor positivo, que no lo tiene, de hecho hablando con seres del otro lado, las reencarnaciones no tendrían que llegar a existir, fue el error de la caída de la especie humana, el ser humano tenía que vivir eternamente,
De hecho, esa es la promesa y tenía que asumir su propia consciencia de forma permanente. Y cuando alguna vez hemos hablado con él, dijimos, hay muchas vidas, y dice, no, vida es solo una. Lo que pasa es que os habéis empeñado a entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, para completar un ciclo, pues dijéramos, de desengaños. Porque aprendizaje no se aprende. No hay nada que aprender. Todo lo sabemos de antemano. Tenemos el gran maestro dentro de nosotros, es nuestra propia consciencia, no hay nada que aprender. Todo lo que hay es experimentar. Lo único que aprende, y de forma ficticia, es el psiquismo. Se acumula datos. Pero si os dais cuenta, cuando acumuláis un cierto pozo de datos, se os borran los anteriores. Es decir, y se están borrando. De tal manera que cuando la gente se hace mayor, no consigue saber más información. No, al final acaban perdiendo la memoria. Entonces, por lo que he estado viendo, no hay evolución en la reencarnación. Lo que sí que hay son oportunidades, una tras otra, para ver si de una vez por todas nos decidimos a integrarnos, como si dijéramos, en la gran familia de luz. Son oportunidades para divinizarse. No es un proceso evolutivo. Por lo menos hasta donde yo he visto, y todo lo que he llegado a ver por todos los lados, es reencarnamos porque no sabemos hacer otra cosa, porque maltratamos nuestros cuerpos, los oxidamos y somos víctimas de un vampirismo por parte de determinadas entidades. Entonces, como hemos dejado el coche en tan malas condiciones, el próximo coche no será un coche mejor, será otro coche. Entonces, no, yo no la he visto y podría llegar a afirmar con rotundidad que no existe. Otra cosa es de que por ahí haya gente que quiera creer que en cada reencarnación van a ser mejores y que va a haber un proceso evolutivo. No, lo que pasa es de que estamos llegando a una encrucijada, a una saturación. Es lo que ha estado cambiando es la civilización. La civilización ha ido acumulando información hasta el límite, como que te dice, de lo absurdo. Es decir, tecnológicamente y socialmente estamos supuestamente creciendo, pero en conciencia estamos más bajos que hace 2000 años. Entonces no hay una evolución. Los textos que manejamos de espiritualidad tienen 2000, 2500 años y hasta 5000 años de historia. 5000 años de historia. Y aquello se nota que hay mucho más pozo de sabiduría que en el tiempo actual, que solo hay conjeturas mentales. Y hay relativismo mental. Si os dais cuenta, veis a toda la gente alrededor, no los veréis que han evolucionado conscientemente. Y este país de Europa es una demostración de ello. No hemos crecido en conciencia, sino en relativismo y en absurdo. Hemos llegado casi a sin sentido. Entonces, ¿cuál es la próxima reencarnación de Europa? Que desaparezca la generación actual para que vengan otras generaciones de fuera y cojan el relevo a esta que está, como diríamos, decadente. Europa evolucionará, si lo queréis llamar así, simplemente desapareciendo los genes que ahora se están manteniendo, porque no han sabido evolucionar. Llegaron a un tope de civilización igual que la civilización romana y no supieron cambiar de octava, no supieron subir más arriba y empezaron a evolucionar. La forma de que hijos no se tienen, se tiene más egoísmo y ese egoísmo todavía nos hace desconfiar de todos. Hemos depositado nuestra alma en manos de estamentos burocráticos y se han dado al tiro porque hay un gran desfalco total. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora nos encontramos que si queremos ser evolucionados tenemos que empezar a construir chozas, que será el siguiente paso evolutivo de aquí. Es decir, cuando ya la gente sea expulsada de sus propias viviendas porque no pueden pagarlas ni porque pueden empeñarse, tendrán que coger un trozo de tierra y con barro y 4 cañas hacer eso o la calle. Es decir, esa será la evolución, si lo queréis llamar. Entonces, ¿por qué te digo esto de aquí? Porque a veces a uno le duele mucho creer que la gente en buena fe es mañana seremos mejor que hoy. No, ayer quizás fuimos mejor que hoy. Y antes de ayer quizás vivimos momentos de más esplendor del que podemos vivir hoy. Mañana no tenemos garantizado que sea mejor que hoy. Ahora, si nosotros en este tiempo somos coherentes con nosotros mismos, nos estabilizamos, es posible que mañana hayamos aprendido algo del día de hoy. Pero mirados vosotros cronológicamente en los días y en los años. Los años que van pasando os hacen mejores, os hacen con más felicidad. Cada día que va pasando en el calendario tenemos un mejor cuerpo, una mejor psicología, una mayor capacidad, mayor información. Si os remontáis en el pasado, cuando teníais 16 años estabais en pleno esplendor psicológico y la perspectiva de la vida mucho más amplia. Y en otros momentos de la vida habéis generado vida a vuestro alrededor y os debéis sentir, como diríamos, embriagadas de felicidad. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? No, hay un engaño por parte del ego
de creer de que hoy no se fía, mañana sí. No. Lo que tiene que haber una gran rebelión. Y antes lo comentaba con alguien de aquí, que acabamos de subir un audio con una conversación tenida con un monje, con un ermitaño del siglo III, y este ermitaño lo que comentaba es de que en la decadencia del Imperio Romano, muchas de la gente más docta se apartaron de la civilización para ir a vivir a solas en los montes, en los desiertos, en los bosques, simplemente para encontrarse consigo mismos, regenerarse, purificarse, y así es como ocurrió el movimiento, digamos, de los eremitas. Es decir, aquello que fue una gran revolución en algunos valles de Egipto había hasta 30.000, antes de que llegaran los monasterios, eran gentes que se marcharon para encontrarse en paz con ellos mismos y fusionarse con la divinidad. Algunos lo consiguieron y otros no. De hecho, ahora estamos en un tiempo que es una gran encrucijada. Es, o nos dejamos morir, o nos rebelamos con la poca información que tengamos. Si nosotros no nos movemos, es aquello del boquerón que se duerme y se lo lleva la corriente. Los años irán pasando, nos iremos deteriorando físicamente, mentalmente y a todos los niveles, y en el otro lado no os va a aplaudir nadie. Es decir, atrás a la cola. Y vigilad que no hayáis generado karma negativo. Porque si habéis generado karma negativo, otros tendrán la vez antes que nosotros. Y vigilad que no tengáis un karma colectivo acumulado, porque entonces es posible que algunos sean expulsados hasta de la propia tierra. Es decir, tendremos que asumir, como aquel que le han presentado todas las facturas de golpe, cuando uno va al otro lado, cuando se haga un cierto balance, no tan solo las deudas contraídas en esta vida, por las acciones, todas, y por lo hecho y por lo no hecho, por la omisión, el pecado de omisión. Cuando uno ve, por ejemplo, que cada año desaparecen, digamos, de la circulación 110.000 niños que tenían que haber nacido en la población de este país, en 10 años es 1,5 millones de niños no nacidos, con toda la relación que hay entre ellos. Ese es un karma colectivo. No es individual. Yo no he hecho nada. Yo soy inocente. El colectivo está tan degenerado que ha aceptado eso. Las lágrimas que le caen a los seres del otro lado cada vez que un alma tiene que ser reintegrada y readaptada al mundo del espíritu es muy grande. El dolor. Porque se quedan también ya. Si se queda, pueden llegar a que llegar. también lo experimentan. No, pero que me refiero de que uno lo ha vivido en todos los sitios. Entonces, cuando hacemos la recuperación de memorias, tenéis que saber que hay una memoria en el mundo físico, una memoria en la gestación y una memoria anterior. El alma no pierde nada. No pierde nada en ese caso. Lo que me estoy refiriendo es cuando antes planteaba, si había una evolución tras las vidas, no hay evolución tras las vidas, solo hay oportunidades. Es decir, cada día es una oportunidad de ser mejores. Está entendido de esta manera. Sí. Es evolucionar si quiere. Si uno Imagino, se ¿no? empeña, si uno dice, Pues hoy no puede quiere, ser un ¿no? gran día, plantéatelo así, y a partir de entonces uno se remonta y tira para adelante, entonces sí. Pero no todo el mundo, cada vez que se levanta por la mañana, tiene el mejor ánimo de toda la semana. Ahora, si uno se lo plantea así, porque ya ha dicho, he tocado fondo, entonces sí. Es decir, de hecho, una de las cosas que traen las crisis es la oportunidad de remontar el vuelo. Es decir, no es que estemos cayendo continuamente hacia abajo, hacia el pozo. Es decir, nadie de este lado ni del otro lado nos va a acusar. Solo tenemos un pecado. Un pecado solo tenemos, que es el de la ignorancia. No es una ignorancia impuesta, sino ignorancia hacia nuestra conciencia. Es decir, nuestra conciencia siempre ha estado ahí, siempre nos ha estado hablando en silencio, que es la coherencia con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que habría detrás de todo este juego? Detrás de este juego es intentar ser coherente con nosotros mismos. No hacer pábulo a las mentalidades, a las modas psicológicas. Pero como os dais cuenta, los que crean las modas cuando se marchan y dicen, oh, yo no he sido, me voy a contar las nubes en los montes de León. Es decir, se pueden ir a contar tantas nubes como quieran, pero menudo pastel que han dejado detrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre detrás de todo esto? La responsabilidad siempre es individual. Cada uno tendrá que apechugar con lo suyo. No podrá delegar en los de al lado. Yo he encontrado, por ejemplo, en reencarnaciones, cómo se vinculan las personas vidas tras vidas en la misma entronque familiar. Por ejemplo, una chica, que yo suelo contarlo, que me resultó muy chocante, en la zona de Hungría, fue desposada con un hombre mayor.
Pero claro, el hombre mayor se ve que no respondía a la expectativa de aquella chica joven. ¿Qué hacía la chica joven? Irse a buscar la alegría en el pueblo de al lado o en la ciudad donde no la conocía. Cuando volvía al pueblo, todos los del pueblo sabían dónde había estado la chica. Y el marido, con la cabeza agacha, como que dice, con la cabeza agacha, después de la fiesta y de ser un hacendado en el pueblo, tenía que soportar las burlas silenciosas de todos. ¿Qué ocurrió? En aquel tiempo no ocurrió nada. La chica hizo lo que quiso. Lo hizo y lo deshizo. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando en este tiempo yo conocí a esta chica, su marido le pegaba de noche y de día. Y hasta cuando el marido murió, le pegaba desde la otra dimensión. Tenía maltratos, como si dijéramos, por parte del espíritu del marido en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? El rencor que había acumulado ese hombre de una vida, lo había llevado a la otra. Esta persona en concreto, para conocer a este hombre, se tuvo que trasladar a la otra punta del país. Es decir, se tuvo que marchar, y allí es donde se volvieron a reencontrar. Es decir, ese era el ciclo kármico que tenían los dos. Tenía una subdependiente. Es decir, tenían una cosa que uno hablar con el otro. Claro, la otra chica dice, ¿por qué? El otro no lo sabe. Pero cuando la veía por la puerta, se le encendía la sangre. Y uno diría, maltrato doméstico, como lo que sea. No, la que había acumulado. Hay otro caso, por ejemplo, que uno decía, no, es que esto no tiene razón de ser, esta persona es muy mala con los hombres, los hombres son lo peor del mundo. Esta es una chica actual. Qué malos que son los hombres. Aquí sois mayoritariamente mujeres, pero bueno, a ganar la enemistad femenina, y ese es el caso. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando recupera vidas pasadas, pues yo digo que, ojo con las regresiones, que allí no puede encontrar realmente la causa de las cosas. Y esta persona había vivido en otro tiempo en Italia, y cuando antes os decía que habían desestimado a alguien por la cantidad, me estaba refiriendo en concreto hasta ahí. Es decir, era un hombre mayor que viola a una niña de 11 años, coge y la tira por una cantidad. Bien, eso es lo que ocurrió. Entonces, claro, esa persona tiene una mala percepción de los hombres, pero no de los hombres, tiene una mala percepción de sí misma. En este tiempo era una mujer. Entonces, muchos de ellos que estaban rebotados contra la Iglesia Católica y conocían la Iglesia Católica perfectamente, porque habían sido inquisidores. Es decir, cuando uno parece que maldice algo, y lo maldice de una forma como muy vehemente, uno tiene que mirar, no será que lo conoces. Entonces uno lo que ha visto muchas veces es de que casi como norma, aquello que añoramos, aquello que, mejor dicho, aquello que deseamos, casi siempre es porque lo hemos tenido. Casi es una regla que no tendría. Y aquello que no queremos, vigilar que va a ser el próximo misterio que nos va a venir. Es decir, es por una simple ley. Una persona que tiene mucha riqueza es porque tiene miedo a la pobreza. Pues posiblemente la próxima asignatura, no por evolución, sino por contraste, por relativizar las cosas, sea, y este es un caso real también, de una chica que vivía en la Francia, digamos, esta de Versace y todo eso, eran todo lujos y demás, vivía la madre bien, le ponían las ropas, y ay, qué bien, estoy viendo una regresión perfecta, le trajeron el doctor, cuando reencarnó en este tiempo de aquí, claro, vivía en una casa pobre, la mujer su madre tenía que ir a hacer escaleras, la dejaba sola en la cuna, haciéndose lo que se hacía todo, una neurosis total por la soledad. Entonces, esta persona en este tiempo dice, es que tengo miedo de estar sola. ¿Dónde está ahí la evolución? ¿Dónde ha habido la evolución? No, simplemente lo contraste. Otro caso que está, por ejemplo, es el caso de una persona que tenía mucha fobia a su padre. A su padre es que no lo podía ni ver, no quería ni verlo. Y no tan solo a su padre, no quería ver ni a su padre ni a la iglesia, y no sé por qué se le cruzaba siempre el sexo por el medio. Es decir, tenía un miedo al sexo, quería que siempre todo era pecaminoso, todo entre medio, y cuando recupera la secuencia de otro tiempo, ¿qué es lo que ve? Se ve en la zona de Holanda, la Rota, que la Inquisición fue más fuerte que aquí, es decir, que aquí en España, y ¿cómo ve? Ve a un señor que es como una especie de potestado eclesiástico en el horizonte, y a él lo habían atado a un árbol con unos mercenarios que lo estaban castrando. Lo estaban castrando porque esta persona había sido un cabecilla local en pos de la reforma. Y el otro era pues, como una especie de